Sí, Temprano. nomás. Bueno, Si se puede. sí, no hay problema. El que quieran, cual quieran. Tenemos el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. El que ustedes quieran. Los de movimiento circular podemos hacer. Sí, justo le estaba por decir eso. Bueno, de entrada, bueno, ya hemos visto el movimiento, el tiro oblicuo, digamos, que es cuando tenemos en una dirección un movimiento, un MRU y en la otra dirección un movimiento, un MRV. ¿Sí? Los dos son movimientos rectos, ¿sí? Movimientos rectos, que los unimos y formamos el tiro oblicuo o el tiro parabólico. Ahora, lo que vamos a trabajar ahora es el movimiento circular, o sea, no es rectilíneo, es circular, ¿sí? Para trabajar con el movimiento circular, lo que tenemos que saber es que la velocidad no va a cambiar. Por ejemplo, podemos tener constante el módulo de la velocidad, pero puede cambiar el sentido y la dirección de la misma velocidad. Entonces se vuelve engorroso el cálculo del movimiento circular si seguimos intentando trabajarlo con estos vectores. Lo que surge ahora para evitarnos ese problema es que vamos a trabajar de una forma paralela, ¿sí? A esto de los vectores, de tal manera que nos permita a nosotros poder resolver estos problemas de una manera más sencilla. Dicho esto, bueno, vamos a hacer estos problemitas, pero voy a explicar unas cuestiones. Yo lo que hago aquí, que siempre les ayuda un poco a ustedes, es el tema de plantear estas ecuaciones y cómo se correlacionan. Bueno, nosotros vamos a partir de tener el MCU. Antes se acuerdan que era MRU. MRU. Para el MCU, ¿qué le decíamos? Vamos a hacer al revés. ¿Qué decíamos nosotros para el MRU? Que la velocidad es constante. Entonces, nosotros le llamamos el vector velocidad, decíamos que era constante. Y aquí, ¿qué pasaba? La velocidad no es constante, ¿sí? La velocidad, como la analizábamos, en el MRU, no es constante, varía. Pero lo que podemos hacer nosotros es decir que el módulo de la velocidad sí va a ser constante. Por lo tanto, nosotros aquí llamamos a la letra, llamamos omega y decimos que va a ser constante. Y este va a ser el módulo de la velocidad, ¿sí? Y ahora, ¿por qué vamos a ver esto? Porque la velocidad, esta es velocidad constante y esto, ¿cómo se define? Como delta de x sobre delta de t. ¿Y esto cómo va a ser? Fíjense, delta de tita, estamos hablando de un giro, o sea, es la variación angular sobre delta de t. Fíjense la similitud que vamos a encontrar entre uno y otro, ¿sí? Em, para que se entienda. Esto lo voy a poner aquí abajo para que lo tengan de referencia cuando vean esto y hagan el práctico. Em, si nosotros tenemos un círculo, ¿sí? Lo que vamos a tener este sistema referencial
Aquí también podemos poner el sistema donde nosotros queramos. No. Fíjense, imagínense que nosotros tenemos una partícula o un móvil que va viajando describiendo su trayectoria circular. Y va girando así, ¿ven? Describiendo este arco parabólico. ¿Sí? Entonces el tita, este delta de tita que tenemos aquí, lo vamos a ver cómo hacemos. Ahí está. El delta de tita lo vamos a observar aquí. ¿Sí? Es esa variación angular que estamos teniendo para que llegue el móvil desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Se entiende? Que lo que vamos a hacer nosotros es que la vamos a asimilar a algo similar a lo que es el concepto de el desplazamiento que nosotros teníamos. Este delta de tita para nosotros va a ser el desplazamiento angular. ¿Me siguen la idea? Sí. La idea de esto es que traten, siempre ven, de tener esta correlación, de tener estos, de tener estos conceptos que se responden a cosas diferentes, porque esto es un vector y esto no es un vector, es una variación angular. Eh, o sí lo podríamos ver como vector, pero lo vamos a ver diferente. Ya vamos a ver por qué en algún futuro. En la otra física vamos a explicar un poquito más de esto. Pero esto es un vector que va moviéndose de manera lineal en una recta y esto se mueve circularmente. Entonces por esto lo analizamos como un ángulo. Entonces esta es la variación angular, la llamamos. Antes sería como el desplazamiento. Aquí es el desplazamiento lineal y este va a ser un desplazamiento angular. ¿Sí? Pero fíjense, lo importante que quiero que vean es esto de cómo se van haciendo pareciditos. Pero estamos trabajando, como por decirlo de alguna manera, en idiomas diferentes. ¿Sí? De tal manera que yo podría encontrar entonces la ecuación horaria de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Que sería nada más y nada menos que x0 más b0 o b por t. ¿Y aquí cómo sería? Bueno, sería tita, función del tiempo, va a ser igual a tita 0 más omega, que es la velocidad angular, por t. ¿Ven? ¿Ven cómo son similares las expresiones? Y de esta manera también nosotros tendríamos que, lo único que nos faltaría es encontrar una correlación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. ¿Y qué sabemos nosotros? Perdón, entre la velocidad angular y la velocidad lineal. Nosotros sabemos que para encontrar una relación entre el arco de círculo que se describe aquí, vamos a llamarle S no va a ser nada más ni nada menos que el arco de círculo, que el radio del círculo por la variación del tita. ¿Se entiende? Y entonces con eso, ¿qué podemos obtener nosotros? La velocidad tangencial, que sería un concepto que nos va a servir para trabajar como volviendo a este idioma que veníamos, de la velocidad rectilínea. Entonces la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Y de esa manera vamos a obtener esta velocidad en este sistema referencial. Que en este caso, si planteáramos aquí, la velocidad va a ser algo así, un vector hacia allá, que sigue la trayectoria, la tangente de la trayectoria en ese punto. Esa va a ser la velocidad tangencial. ¿Sí? Que sí va a tener las mismas unidades que la velocidad lineal que venimos trabajando acá.
¿Me siguen la idea o no me siguen? Sí, sí. Este, Eso es ¿esa para poder... velocidad si es constante o también el módulo nomás? El módulo de la velocidad tangencial va a ser constante, pero la velocidad en t no va a ser constante. ¿Por qué? Porque a medida que vos vayas cambiando un punto a otro, vas a ver que la dirección de la velocidad tangencial va a ir cambiando. De tal manera que aquí la ves así, pero aquí, por ejemplo, la vas a ver siguiendo la tangente. ¿Sí? Siguiendo la tangente, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Si no, aquí lo vas a ver así, ¿ves? Entonces la velocidad es exactamente la misma, pero observas cómo cambia la dirección. ¿Sí? No el módulo, la dirección. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces esa es la condición. Bueno, esto lo pongo aquí para que se vea más lindo. Esa va a ser la condición y de ahí voy a poder yo establecer, fíjense, que con esto que planteo aquí, voy a poder establecer yo las correlaciones para trabajar de manera muy similar. Lo mismo va a suceder. Ah, y hay un detalle más. Este movimiento, ¿sí? Es un movimiento, por decirlo de alguna manera, forzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los movimientos, esto lo estudia Newton hace 500 años, tienden a mantener su estado de movimiento. Entonces, como tienden a mantener su estado de movimiento, o quieren estar quietos o quieren mantenerse a velocidad constante, que la velocidad no varíe. Es decir, que siempre van a tender a mantener una velocidad recta. Por eso es que cuando, por ejemplo, si han estado en una calecita o si alguna vez han jugado haciendo girar, revoleando, como se dice, algún objeto, visto que el objeto tiende a salir disparado. ¿Por qué? Porque el objeto, el cuerpo, quiere mantener su estado de velocidad. ¿Y qué está sucediendo? Hay algo, por ejemplo, una cuerda, en este caso, por ejemplo, que lo está sosteniendo y está evitando que éste se pueda ir. ¿Sí? Entonces, esta cuerda que está recibiendo una fuerza para que esto se vaya cambiando su velocidad, o sea, se está esforzando para poder hacerlo cambiar la velocidad, para generar una aceleración, lo que se llama aceleración centrípeta. ¿Se entiende? Esta aceleración es una aceleración muy particular, muy particular. ¿Por qué? Porque no genera que haya un cambio en el módulo de la velocidad, como venimos viendo en un MRV. En un MRV, fíjense que sí cambia el módulo, pero esta aceleración centrípeta hace cambiar solo la dirección, no hace que se frene el tiro circular, ¿se entiende? El movimiento circular. Entonces esta aceleración, repito, es una aceleración que va a existir siempre que haya un movimiento circular. Es la condición para que exista un movimiento circular. Y esta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado, al cuadrado, uy, la velocidad tangencial al cuadrado, epa, sobre el radio. O lo que es lo mismo, si hacemos un despeje, a la omega al cuadrado por el radio. Exactamente lo mismo, así que no sea un problema. Y bueno, repito, ¿no? Por las dudas no se ha entendido. Es muy importante que entiendan esto. La aceleración centrípeta va a existir siempre que haya un movimiento circular. ¿Sí? Es la aceleración que se tiene que generar para que la velocidad cambie su dirección. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay otra aceleración que es la que lo hace que aumente el módulo de la velocidad. Ya vamos a ver. Y eso va a estar en el MRV y en el MCV. ¿Siguen o no me siguen? Ya capaz que se han ido todos. Estamos poquitos. Bueno, estamos unos cuantos todavía. Entonces en el MRV lo que vamos a tener es que ahora la aceleración era constante. ¿Sí? Y esto era igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí que vamos a tener el MSV, adivinen ustedes, algo muy similar.
la variación de omega o no? La variación de omega, ¿cómo le llamamos nosotros? Alfa. La letra griega alfa va a ser constante. Esta es la aceleración angular. Y aquí va a ser igual a la variación de omega, muy bien, con respecto al tiempo. Fíjense que lo que buscamos es trabajar con este mismo lenguaje para que no tengamos que elaborar una nueva, un nuevo pensamiento, una nueva forma de operar, ¿sí? Y de la misma manera, ustedes que van a tener aquí, que la velocidad Álvaro, variable, sí, escucho. una pregunta sí. ¿Cómo yo me doy cuenta en este movimiento si es un MCU o MCV? ¿Por qué te lo van a decir? Ah, bien. O sea, lo importante es que vos entiendas que siempre, 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 siempre que tengas un MCU, vas a tener una aceleración centrípeta. Si no tienes aceleración centrípeta, no es movimiento circular, ¿sí? Ahora vamos a ver esto del alfa y de la aceleración tangencial. Ya llegamos ahí. La idea de esto es que ustedes vean que cuando tenemos la velocidad en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, esto nos queda algo así como la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Bueno, adivinen cómo va a ser aquí. La omega con respecto al tiempo va a ser igual a la omega inicial más alfa, ojo, alfa por el tiempo. Que son muy similares. Y lo mismo va a pasar con la posición con respecto al tiempo. Para un MRV, ¿se acuerdan cómo era? Era x0 más b0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Miren que será exactamente igual para el movimiento circular uniformemente variado. ¿Cómo va a ser? Y bueno, en vez de x va a ser tita. Esta función del tiempo va a ser igual a tita 0 más omega 0 por tita 0, por tiempo, más un medio de, en vez de aceleración, vamos a poner alfa, ojo, por tiempo al cuadrado. Y fíjense que nos da una expresión muy similar, lo único que cambian son las letritas, los símbolos, pero es casi idéntico, ¿sí? Y de vuelta, necesitamos traducir de este idioma angular a este idioma lineal. Entonces, ¿qué surge? Lo que es la aceleración tangencial. ¿Y la aceleración tangencial qué va a ser? Y bueno, es la aceleración angular por el radio. Nada más que eso. No cambia en nada. Las fórmulas de la velocidad tangencial sigue siendo la misma. ¿Sí? Y sería eso solamente. Obviamente que si tenemos un MCV, la aceleración centrípeta va a aumentar, va a variar en el tiempo, ojo. Así que en este caso la aceleración centrípeta no sería constante si tenemos MCV. Sí, la aceleración tangencial, esa sí sería constante, ¿se entiende? Fíjense que vamos a tener dos aceleraciones. Una que lo hace cambiar la dirección y otra que lo hace cambiar el módulo, ¿sí? Pero también la van a tener. ¿Me entienden la idea de esto? ¿Me entienden cómo es que yo planteo esto de trabajar con unas expresiones similares para poder hacerlo de manera más sencilla? Sí, sí se entiende. Bueno, en base a eso, fíjense, me demoro más en explicar esto que en lo que vamos a hacer los ejercicios. En base a eso podemos resolver estos ejercicios, que no son complicados para nada. Y fíjense, bueno, me recortó los valores. Hay una compañera ha hecho una pregunta Ajá. en el chat. Ah, ya me fijo. Álvaro, yo me tengo que retirar porque tengo que buscar a mi hija del jardín. Muy bien. Después lo veo igual. Vaya tranquila, ahí va a tener después en YouTube los videos para poder ver. De todas maneras, la clase que he dado el año pasado de esto está también subida, así que también lo pueden ver. Bueno, muchas gracias. No hay Hasta problema. luego.
Aquí dice una rueda de 50 centímetros de diámetro tarda 10 segundos en adquirir una velocidad constante de 360 revoluciones por minuto. Calcula la aceleración angular del movimiento. Cuando la rueda llega a la velocidad anterior, ¿cuál es la velocidad lineal? Bueno, esto es mi sub V. De entrada, fíjense que me está diciendo que demora 10 segundos en adquirir una velocidad. ¿Sí? Entonces está acelerando. Fíjense, es más, nos pide la aceleración angular. Vamos a empezar por trabajar un ejercicio más sencillo donde sea MCU. ¿Sí? Porque si no, como que me estoy saltando mucho para ustedes y los voy a complicar más. Vamos a hacer un crecimiento y después vamos a pasar a esto. Yo seguro que siento que están cansados, así que los entiendo. Por eso van a tener los videos después para poder volver a entrar y sentarse tranquilos y verlos. Aquí me hacen una consulta, me han dicho. La velocidad tangencial es un vector, ¿cierto? Y la velocidad angular también es un vector. Bueno, sí, los dos son vectores. El tema con los vectores es que, dos cosas. La velocidad tangencial, que sí es un vector, va a ir variando en el tiempo. O sea que no va a ser constante la dirección como tenían en el movimiento recto. Aquí va a variar. Por eso tratamos de trabajar con la omega, que sí es un vector. No vemos dónde está el vector, pero sí es un vector. Y ese sí va a ser constante. Entonces, por eso nos es más fácil trabajar con este omega antes de que con el B, con la velocidad tangencial en el movimiento circular. Pero sí, los dos son vectores. Bien. Dice, un punto material describe uniformemente una trayectoria circular de radio en metro, dando 30 vueltas cada minuto. Calcular el periodo, la velocidad angular, la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, y nos pregunta cuál es la velocidad del punto si está colocado 0,50 metros del centro, y cuál es la distancia recorrida. Bueno, esto no es muy complicado, para nada. Nos dice que tenemos una trayectoria, perdón, nos describe uniformemente una trayectoria circular, quiere decir que es una MCU. Nos da el radio, voy a poner con minúscula, de 1 metro, nos da, nos está dando un dato, fíjense, nos dice da 30 vueltas cada minuto. ¿Eso qué es? Es una frecuencia. La frecuencia es 30 revoluciones por minuto, sería. ¿Sí? Ese sería el dato que nos está dando. Nos da 30 vueltas o revoluciones por minuto. Y con eso nos pide que calculemos el periodo de la velocidad angular. Bien. ¿Qué es este concepto de la frecuencia? Bueno, para poder explicar esto de la frecuencia, primero tenemos que hablar del periodo. ¿Qué es el periodo? A ver, ¿quién sabe qué es el periodo? ¿Dónde lo usan constantemente en la vida cotidiana? Sin miedo. A ver. ¿No es el tiempo en que tarda en volver a hacer algo? En completarse un ciclo. En la vida cotidiana tenemos muchos ciclos a los cuales les llamamos periodo. Las mujeres conocen en lo que es el periodo, ¿verdad? Y conocen cuánto dura el periodo, ¿verdad? O sea, es un ciclo que tienen las mujeres, el ciclo menstrual, que tiene un periodo de 28 días. Entonces el tiempo, fíjense, 28 días, es el tiempo en el cual la mujer completa ese ciclo menstrual. Entonces, estamos hablando de el tiempo que se necesita para completar un ciclo. ¿Sí? Puede ser el periodo de la Tierra, por ejemplo, si estamos haciendo referencia a la traslación alrededor del sistema solar, sería 365 días. También sería un periodo, ¿se entiende? Entonces el periodo es justamente el tiempo que demora un ciclo en completarse. ¿Sí? Eso es el periodo. Y la frecuencia, fíjense, son la cantidad de periodos que se completan en un tiempo específico. ¿Sí? Entonces podríamos decir, bueno, si el periodo de
de la Tierra en trasladarse, en dar una vuelta al Sol, es 365 días, entonces vamos a cambiar de unidad. ¿Cuánto sería? ¿Cuántas vueltas da en un año? Da una vuelta en un año. O una vuelta sobre 365 días. Entonces, la interpretación es la siguiente. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Sí? Es la inversa de la frecuencia. ¿Sí? Sería decir, bueno, yo completo una vuelta alrededor de la pista de atletismo en 50 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a dar una vuelta por cada 50 segundos. Esa sería mi frecuencia. O voy a dar 2 vueltas en 100 segundos. O voy a dar tantas vueltas en una hora. ¿Se entiende? Entonces, de ahí viene la cuestión. ¿Cómo haría yo entonces para obtener el periodo a partir de la frecuencia? Y bueno, tendría que decir, yo lo quiero, supongamos, en segundos, quiero el periodo. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, estos son 30 vueltas por cada minuto. Entonces, ¿yo qué tendría? Un minuto por cada, hacerlo así, un minuto por cada 30 vueltas. ¿Sí? O lo que sería lo mismo decir 60 segundos por cada 30 vueltas. ¿Sí? ¿Entienden la idea? Pero a este no le voy a decir, no le voy a poner, yo le pongo, vamos a poner ciclos. Ahí. Vamos a llamarle ciclos. Pero no es una unidad definida, ¿sí? Entonces, para que se den una idea de cómo funciona esto. De tal manera que yo si quiero sacar el periodo, no va a ser nada más ni nada menos que decir 1 sobre la frecuencia. En este caso va a ser 0,33, 0,31, que sería lo mismo que decir, perdón, 60 segundos de 30 ciclos. Hay algo que está mal aquí. Fíjense que el mismo MATCAD me está tomando mal esto. Lo mismo decir 60 segundos por cada 30 vueltas. Que sería 2 segundos. Ese sería el periodo que estamos teniendo. ¿Se entiende? Quiere decir que en 2 segundos ha completado una vuelta. ¿Sí? Y en 60 segundos habría completado las 30 vueltas. ¿Se entiende, verdad, lo que estamos haciendo? De esta Sí, manera sí, se sacamos el entiende. periodo. Y para sacar la velocidad angular, ¿qué sabemos nosotros de la velocidad angular? Que hemos dicho que es la variación del tita con respecto al tiempo. ¿Y qué sabemos nosotros aquí? Que esta variación angular para dar una vuelta, delta de tita, ¿sí? En una vuelta, ¿cuánto va a ser? En una vuelta va a ¿Dos ser segundos? 360 grados, ¿que no? Claro, 360. Pero nosotros, para trabajar aquí, vamos a trabajar en radianes, ¿sí? Para trabajar Dos en pi. radianes, ¿qué sabemos? Que 2 pi, Un rad. Ah, 2 pi radianes, a ver si trabaja aquí esto, creo que sí. Rad, sí trabaja con rad. 2 pi radianes, ¿sí? Van a corresponder a una vuelta. Y eso, sobre el periodo, que es el tiempo que demora en dar una vuelta, entonces nos va a dar la velocidad angular. ¿Se dan cuenta? Y nos va a encontrar un valor. Generalmente al profe no les gusta trabajar con el número así, les gusta trabajar con el número en pi radianes aquí. O sea, lo ponemos así. Lo trabajamos así. No, a ver.
No, no me estaría dejando por acá. Queda pi ahí porque se ha simplificado el 2 de arriba con el 2 de abajo. Claro, quedaría pi radianes, sí, pero eso es lo que estoy queriendo. Era aquí el muchacho y no me quiere entender. Ahí está. Queda un pi radian por segundo, ¿sí? Esa sería la velocidad angular. ¿Sí? Eso es lo que quiero que lo entiendan. Entonces, eso sería, ya tendríamos el periodo que nos ha pedido primero. Tenemos la velocidad angular que nos ha pedido después. Después tenemos la velocidad tangencial. ¿Cómo vamos a sacar la velocidad tangencial? La velocidad tangencial va a ser igual a omega por el radio. Fíjense que el radio es un metro. Entonces ahí, esta sí la vamos a trabajar en numerito. Pero también podríamos trabajarla como... la podríamos poner como pi aquí también, ¿no? A ver, no me deja. Esto podría ser un pi metro por segundo, pero por ahí a los chicos no les gusta tanto trabajar así. Entonces directamente le pongamos 3,14 metros por segundo. Y después nos pide la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la obteníamos como, ¿se acuerdan? La velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y nos quedaba así. Eso es todo. No es nada más complicado que eso. Y nos pide después la velocidad del punto si está colocado a 0,50 metros del centro. ¿Sí? ¿Y cuál es la distancia recorrida por esto en el tiempo de un minuto? Ojo, nos está cambiando qué cosa. Sistema de referencia, nada que ver. Nos está cambiando el radio. Ah, radio. El radio nuevo ahora es 0,5 metros. Adivinen qué. ¿Va a cambiar el periodo? No, no va a cambiar el periodo. ¿Va a cambiar el omega? No, no va a cambiar el omega. Pero sí va a cambiar tanto la velocidad tangencial como eh, la velocidad tangencial como la aceleración centrípeta. Fíjense que cambia aquí. El radio nuevo le voy a poner aquí, fíjense cómo cambia. Y voy a poner prima. Como para que se entienda que estamos sacando otros valores. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué pasa si yo en vez de estar en el extremo estoy en el medio? ¿Sí? Y fíjense qué va a suceder. Nos pregunta cuál es la velocidad y cuál es la distancia recorrida por este en el tiempo de un minuto. La distancia nos pregunta. ¿Sería el perímetro de una circunferencia? Nada que ver. Claro, tendría que ver con eso. ¿Cómo sacaríamos nosotros? Sacaríamos con la ecuación θ en función del tiempo. ¿No? ¿Cómo sería θ en función del tiempo? θ0 más omega por el tiempo, ¿verdad? Donde θ0, ¿cuánto vale? 0. Vamos a darle 0 porque no nos han dado. 0 radianes. Y nosotros nos pide el tiempo para un minuto. Bueno, perfecto, no hay problema. Θ en función de un minuto, podemos poner 60 segundos también. Y nos da en radianes, está
188 radianes. ¿Podríamos pedirle que nos haga en pi? Por supuesto que sí. Vamos a copiar de aquí. Sin problema. ...60 pi radianes, ¿ven? O sea que ha dado el equivalente a dar 30 vueltas. ¿Sí? Y podríamos sacar S, vamos a llamar S, que es nada más y nada menos que tita, a estos 60 segundos, y podemos sacar para el radio 1, ya que ha recorrido 188 metros, y podemos hacer exactamente lo mismo para ver cómo va a ser el S', vamos a llamarle, si en vez de estar en el extremo está en la mitad, en el 0,5 metros. Fíjense cómo cambia, ¿sí? En este caso, la distancia que recorre si está en radio en metro o si está en radio medio metro. A pesar de que estamos hablando de que esto podría ser una soga donde uno está en el extremo y otro está en el medio. O sea, los dos se están moviendo con la misma omega y con el mismo periodo. Pero fíjense que no están teniendo la misma velocidad tangencial ni la misma aceleración centrípeta. Y tampoco están teniendo el mismo camino recorrido en uno y en otro. ¿Se entiende esto? Para que se entienda, lo que están viendo es que imagínense, ustedes están teniendo, para que se den una idea, una soga, ¿sí? La hacen girar como una boleadora y en el extremo, ¿ustedes qué observan? Que el punto extremo se mueve rápido. Sin embargo, el punto más cercano a su mano prácticamente se mueve entre poco y nada, ¿se entiende? Se mueve muy lento y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que la velocidad tangencial depende de la distancia y es lo que observamos aquí, depende del radio. Entonces, eso sería.